Buenos días desde Sevilla. ¿A dónde estás tú ahora? ¿En Suiza? En Suiza, sí. En Suiza. Bueno, los dos nos interesamos mucho por Cataluña, tú eres catalán. Juan Pablo Cardenal, autor del famoso libro La telaraña, sobre cómo funcionó el proceso en el exterior. Ahora, con razón al 14F, las elecciones autonómicas que pronto se van a celebrar, se supone. Hay quien dice que Cataluña necesita cambios sin explicitar, o sea, puede ser un cambio cualquiera para ser, y hay otros que dicen de manera fatalista que Cataluña nunca cambia y si cambia es para peor. Entonces, mi pregunta para ti, Juan Pablo, es ¿qué cambios te gustaría a ti ver en Cataluña? Bueno, yo me alineo con los que tienen una visión pesimista, la verdad. Yo creo que Por pedir que Cataluña... no quede, ¿eh? ¿Cómo? Por pedir que no quede, ¿qué cambios te Bueno, gustaría pedir para Cataluña? bueno, yo creo que Cataluña tiene que cambiar entera. O sea, no... Es verdad que podemos puntualizar dónde exactamente, pero necesita volver a lo que era Cataluña hace 2, 3 décadas, ¿no? Un sitio abierto, un sitio de libertad, un sitio donde cabía todo el mundo, ¿no? Y ahora, pues esta Cataluña que es víctima del Plan 2000 de Pujol, que es un proyecto de ingeniería social para catalanizar por la fuerza a toda la sociedad, es lo que ha convertido a la Cataluña actual, que es una Cataluña donde no cabe todo el mundo, donde se impone el catalán y se persigue el español, y donde está todo dominado por el mundo nacionalista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Cataluña tiene que cambiar de arriba abajo, ¿no? Y cuando hablamos de Fundamentalmente, nacionalismo en Cataluña, eso es un nacionalismo catalán, ¿no? sí, El claro. nacionalismo catalanista que Sí, sí. derivó en separatismo. Ujú. Sí, porque yo no soy muy partidario de definir los que nos resistimos a ese nacionalismo como un nacionalismo español. Nosotros nos estamos defendiendo de una agresión y eso yo no lo puedo llamar nacionalismo. El nacionalismo es ellos que imponen y que discriminan, ¿no? Ujú. Y ese es el problema de Cataluña y lo que ojalá pueda cambiar en el futuro, que es un cambio en las instituciones, ¿no? Necesitamos un cambio político para que cambien las personas y las políticas que se dirigen desde las instituciones, ¿no? Luego hay otra cuestión que si alguna vez se pudiera hacer requeriría mucho tiempo, hay que cambiar muchas áreas de la sociedad, la universidad, los medios de comunicación, todo ese mundo de las asociaciones, todo está regado con dinero público, de los catalanes nacionalistas y de los no nacionalistas, pero al final son parte de lo que podemos entender como el régimen independentista o el régimen nacionalista que hay en Cataluña. Y eso hay que ir desmantelándolo poco a poco. Y por desgracia yo solo veo dos caminos, uno que es muy difícil, que es el cambio político, porque no nos olvidemos que en Cataluña hay una ley electoral que favorece y que bonifica el voto rural, que es mucho más nacionalista que el voto urbano, y por otro lado hay que cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? O sea, en O sea, el Cataluña... sistema es injusto por un lado porque se da más peso al voto de campo, que es más nacionalista. ¿Es eso lo que dices? Sí, o sea, el voto en Gerona y en Lérida, hay menos población que en Barcelona, vale más que en Barcelona, ¿no? Entonces, casualmente, Gerona y partes de Lérida es donde hay mayor volumen de voto nacionalista, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿no? Que Cataluña sigue funcionando a nivel de ley electoral con una ley, si no estoy equivocado, anterior a la Constitución, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el Parlamento catalán y las fuerzas políticas catalanas no han querido nunca modificar esa ley electoral como sí han hecho las otras 16 comunidades autónomas, ¿no? Ah, Entonces, porque bueno, esta ley en realidad asegura un estancamiento en ideas reaccionarias porque bueno, eso lo que favorece esa ley es que de alguna manera blinda el actual sistema y lo que hace es que tiene una reforma muy difícil porque requiere 2/3 de apoyo en el Parlamento de Cataluña y claro, los partidos que están gobernando y desde luego el nacionalismo están muy cómodos con ese modelo porque, insisto, el voto de una persona de Gerona vale más que el voto de alguien en Barcelona, ¿no?
Entonces, bueno, por eso veo la dificultad. Y de hecho, bueno, ha ocurrido en muchas elecciones, ¿no? Donde hay más voto popular constitucionalista, pero no se traduce en mayores escaños en el Parlamento de Cataluña. Eso Sí, es una eso es verdad, anomalía, realmente Cataluña, ¿no? es una anomalía espectacular y es una anomalía democrática. Ellos que siempre hablan de democracia, etcétera, etcétera, se les llena la boca con el tema de la democracia, que empiecen por cambiar esa ley electoral y hacerla mucho más justa y mucho más democrática, ¿no? Desde Pero luego, bueno, por ahí tenemos una dificultad para que haya un cambio a nivel político. claro, el problema también es que quien se beneficia del sistema, sea quien sea, no tiene ningún interés en cambiarlo. Por supuesto, y también ha pasado a nivel español, ¿no? de que el PSOE y el PP tampoco han querido cambiar la ley electoral, ¿no? Pero en Cataluña es muchísimo más sangrante, porque de hecho eso no dejan de ser los mismos que están siempre criticando a España, vinculando al Estado español con el franquismo, y bueno, pues ellos están beneficiando primeramente por una ley preconstitucional que ellos se niegan a cambiar, ¿no? Bueno, también, Y que además una cosa que es muy importante y es que consagra una desigualdad y una discriminación hacia la Cataluña no nacionalista o la Cataluña urbana, si lo prefieres. crea en realidad una situación donde un bando, por así llamarlo, que parece que somos bandos, un lado tiene mayoría en la población, pero siempre es el otro bando que manda. Sí, Eso es bueno, una anomalía democrática bastante fuerte, ¿no? si ellos que siempre hablan de democracia de escuchar la voz del pueblo y todos esos eslóganes propagandísticos que tienen, deberían empezar por ahí. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque son conscientes de que por poco, pero el constitucionalismo sigue siendo mayoría en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, me preguntabas qué debería cambiar o qué podría cambiar con esas elecciones. Yo creo que a nivel político muy difícil, primero por esto, segundo porque obviamente controlan el nacionalismo y las instituciones nacionalistas e independentistas controlan todo el aparato de propaganda, todos los medios públicos catalanes no son neutrales, como debería ser, sino que son totalmente de parte, más nacionalistas que nadie y, por lo tanto, en esa Cataluña rural, donde el voto está bonificado, pues los medios de comunicación prioritarios y los que más se escuchan o se ven o se leen son precisamente los medios públicos catalanes, ¿no? Entonces, bueno, no solo son los medios de comunicación, también muchísimos ámbitos de la sociedad civil que están totalmente bajo el control y bajo la financiación directa o indirecta de la Generalitat y de todas sus instituciones afines, y en ese contexto es muy difícil que se produzca un cambio. Pero bueno, hay que confiar en que bueno, pues la gente también ve que la locura que ha sido el procés, ¿no? Llevamos casi 10 años de procés, más todos los años de pre-procés, ¿no? Que no nos podemos olvidar, y cómo Cataluña ha perdido fuerza en todos los aspectos, ¿no? Como lugar para vivir, como lugar donde emprender. O sea, en todos los factores Cataluña está en caída, ¿no? Y yo, bueno, mi lógica me dice que en algún momento los catalanes tendrán que abrir los ojos, ¿no? Hay muchos que lo han abierto ya, pero tenemos que ser más, ¿no? Entonces, para el 14F, ¿qué recomiendas tú votar para lograr los cambios tan difíciles que mencionas? Bueno, yo no soy muy optimista con respecto a los resultados porque el constitucionalismo está muy desmovilizado, porque no deja de ser un electorado que ha sido traicionado una vez tras Por otra todos. por todos y desde luego, o sea, en Cataluña los constitucionalistas son ciudadanos de segunda, poco más o menos, y para Madrid, pues cuando digo Madrid me refiero al Estado, a los gobiernos, a los distintos gobiernos, nos han traicionado siempre, ¿no? Entonces, bueno, no soy muy optimista con respecto a cómo van a ser los resultados. Primero, por esta desmovilización. Segundo, por el impacto de la ley electoral. Pero lo que es muy importante, es que se visualice que hay una resistencia, ¿no? Y que hay un bloque constitucionalista que no claudica
que sigue luchando, que le importa España, que ama España y que quiere seguir siendo española, español, perdón. Y que representa a los constitucionalistas, ¿no? Sí, y por lo tanto es muy importante, podremos ganar o perder, pero es importante que eso se visualice, ¿no? Y por lo tanto yo entiendo el hartazgo de los electores constitucionalistas, entiendo que se sientan traicionados, yo me siento traicionado desde siempre, pero hay que ir a votar. Hay que ir a votar y hay que ir a votar a las opciones constitucionalistas, entre las que no incluyo al Partido Socialista de Cataluña. Muchísimas gracias, Juan Pablo Cardenal, escritor del importante libro La telaraña. Muchas gracias. Gracias. Apago aquí y un segundo, apago.